Dios les bendiga, amados hermanos. Como siempre, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y estamos ya aquí preparados para iniciar con el tema del día de hoy para este grupo de amistad hogareño. Y bueno, les voy a dar el título de este tema, el cual lleva por nombre: El pecado puede arruinar tus metas. El pecado puede arruinar tus metas. Es el tema del día de hoy. El pecado puede arruinar tus metas. Así que vayamos en oración pidiendo a nuestro Señor Jesucristo que Él nos ayude a desarrollar este tema y que nos dé sabiduría, gracia y que podamos, ser edificados con este tema. Así que te invito para que juntos oremos a nuestro Dios y de esa manera daremos inicio. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias una vez más por estar aquí en el día de hoy. Padre Santo, ponemos este tema en tus manos y pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a desarrollar ese tema de acuerdo con tu santa voluntad, para que cada oyente, Señor, cada persona que se ha conectado a este canal pueda ser edificado o edificada con el tema de tu palabra que el día de hoy nos ocupa. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, después de haber orado, ahora sí vayamos a la pregunta del rompehielo. Bueno, y el día de hoy no hay ninguna pregunta, sino más bien vamos a pedirle que usted nos cuente, nos diga un breve testimonio con las personas que están ahí reunidas en este día. Así es que pida o más bien cuente un testimonio. De pronto usted quizás quiere contarnos cómo Dios le bendijo en el año 2022, alguna sanidad que quizás Dios hizo en su vida, o algo que usted quisiera contar y de esa manera pues glorificar el nombre de Jesucristo. Así que el rompehielo es dar un breve testimonio. Regresamos enseguida para continuar con el tema de la alabanza. Volvemos enseguida.
Bueno, ya estamos aquí de regreso y en este momento nos disponemos para ir directamente a la parte de la alabanza. Vamos a alabar a nuestro Dios. Así que regresamos después de exaltar el nombre de Jesucristo. Volvemos enseguida para dar inicio ahora sí con el tema que nos ocupa el día de hoy. Así que volvemos enseguida. Regresamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso y ahora sí, vayamos a la palabra del Señor. Recuerde que el título de este tema es el siguiente: el pecado puede arruinar tus metas. El pecado puede arruinar tus metas. Entonces vayamos a la palabra del Señor. Allí en Josué 7, verso 1 al verso 11. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre de Jesucristo, de la siguiente manera. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Eben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced a la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volvieron a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo, yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar al pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Bueno, fíjese que Josué estaba asombrado porque después de haber tomado de una manera exitosa Jericó fue la primera ciudad que los israelíes tomaron, y después de aquel gran triunfo, de aquella gran victoria, ahora tocaba conquistar un territorio o una ciudad que se llamaba Ai. Y resulta que, bueno, los capitanes, los generales sugirieron a Josué que no fuera un grupo muy grande de soldados, sino que mandara solamente unos 2,000, 3,000 soldados, puesto que veían ellos que podían con esa cantidad de soldados conquistar la tierra de Ai. Sin embargo, cuando llegaron allá a aquel lugar, resulta que ellos fueron, pues ahora sí que amedrentados. Los de Ai los comenzaron a combatir y mataron de ellos como unos 30 soldados. Entonces después los hicieron retroceder y ellos regresaron, ahora sí que huyeron del enemigo, y cuando llegaron al campamento contaron a Josué pues que lo que había sucedido. Entonces Josué se postró en tierra y comenzó a orar a Dios, diciendo: Señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que aconteció? Tomamos a Jericó, que era una ciudad más fortificada, y ahora, ¿qué fue lo que pasó, Señor?
Y bueno, Josué estaba bastante preocupado, bastante nervioso, aún diciendo los cananeos y otras naciones que escuchen lo que ha sucedido, seguramente se van a reunir, se van a juntar a combatirnos y es muy posible que vayamos a perecer delante de ellos. Entonces Dios le habló a Josué y dijo: Josué, no te postres sobre tu rostro, levántate, porque Israel ha pecado. La razón por la cual no pudieron conquistar la ciudad de Ai es porque Israel ha pecado, es decir, dejaron que el pecado controlara sus vidas. Entonces aquí vemos claramente que el pecado fue la causa por la cual los israelíes en su momento no pudieron tomar Jericó. Entonces la mayoría de las personas pasan por alto que las consecuencias del pecado son totalmente devastadoras y muy trágicas. Es muy posible que usted se propuso o escribió sus metas o resoluciones para este año 2023. Sin embargo, yo le quiero decir claramente, conforme a la palabra del Señor, que el pecado es la causa por la cual podemos ver interrumpidas esas metas, esos logros. El pecado puede traernos desgracia en nuestras vidas. El pecado puede afectar pues a nuestros planes, nuestros proyectos. El pecado realmente es devastador. El pecado deteriora la vida particular de los hombres, destruye las familias, los jóvenes, los matrimonios, corta nuestros futuros brillantes que podemos tener. Además, muchos ven los actos pecaminosos como algo normal y rutinario, pero la verdad es de que el fin de esa actividad pecaminosa es fatal, ¿verdad? El pecado, por supuesto, se ve muy apetitoso, se ve muy inofensivo, y vuelvo a repetir, mucha gente ve esos actos pecaminosos que hoy no vamos a enumerar, pero lo ven como algo divertido, como algo normal, como algo bueno para pasar el tiempo, para vivir la vida, pero al final eso trae terribles consecuencias. Así que si usted está interesado realmente que este año 2023 sea un año próspero, porque eso fue lo que alguien le deseó: feliz año nuevo, y amén, o feliz, próspero año nuevo. Y qué bueno por esas frases motivadoras y estimulantes, pero si no tenemos cuidado con el pecado puede arruinar nuestras vidas en este año 2023. Mire, el pecado aparta el favor de Dios sobre nosotros. La Biblia dice que Él nos corona de favores y misericordias, pero el pecado puede apartar ese favor de nuestras vidas. Yo quiero que leamos el libro de Isaías, y vamos a ir al capítulo número Josué 7. Nuevamente vamos a leer ahí Josué 7, verso 7 al verso 9. Nota lo que dice ahí. Y dice: y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y Josué dijo: Señor, como dice el Señor, ¿por qué permitiste o por qué pasó eso? Como casi culpando a Dios, ¿no? Y eso es lo que realmente nos pasa a muchos de nosotros, que vienen situaciones en nuestras vidas, vienen problemas de toda índole, y aunque es cierto que no hay ser humano que pasó por algún problema, pero también es cierto que hay problemas que son generados por causa del pecado. Entonces Josué como que casi culpaba a Dios. ¿Y cuántas veces así nos pasa, que culpamos a Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué esto? ¿Por qué aquello? Y siempre como que culpamos a Dios de nuestras situaciones, y eso no debería ser así, porque realmente Dios no tiene la culpa. Deberíamos más bien reflexionar y darnos cuenta que el pecado es la causa por la cual a veces nuestras vidas están tan llenas de turbulencias, nuestras vidas están llenas de problemas, situaciones que se han generado por causa del pecado. Eso es lo que hay que entender. Entonces, qué triste realmente debió sentirse Josué, que de pronto todos sus planes y metas estaban siendo interrumpidos.
Josué estaba tan desanimado y perturbado a tal grado que todo aquel gozo que se sentía o que él pudo haber sentido se convirtió en angustia. Él estaba tan contento, tan gozoso al ver que Dios les había dado la victoria en Jericó. Ahora ellos vieron esos muros derribarse, ellos vieron cómo Dios entregó toda esa ciudad, pero de pronto esa alegría, ese gozo, ese entusiasmo se convirtió en llanto, se convirtió en lloro, y así nos puede pasar a nosotros. A veces podemos estar alegres, contentos nosotros, pero de pronto nos descuidamos y pecamos contra el Señor, y ese pecado trae consecuencias. Y generalmente el pecado siempre va a traer dolor de cabeza, siempre va a traer llanto, siempre va a traer verá, una vida realmente miserable. Esa es la verdad. Ahora, Josué sigue diciendo en el verso 8, ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Pues notamos que el pecado turba a una persona, la paz, amén, se aleja ahora. Josué no duerme, ahora Josué está inquieto. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Ahora Josué ni siquiera puede comer a gusto, porque el pecado te quita la paz, el pecado te quita el gozo, el pecado te quita el entusiasmo, el pecado te quita el deseo aún de seguir viviendo. Entonces el pecado es algo que, por lo cual estamos teniendo mucho cuidado. Mucho cuidado. Y sí, caminar de una manera cautelosa es muy importante. Mire, aún el pecado nos lleva a una vida de incertidumbre, sin dirección y sin esperanza. Ahora Josué estaba, ¿qué vamos a hacer, Dios? Ahora, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Ahora, ¿qué nos va a acontecer? Ahora, ¿qué nos va a venir? Entonces ahora Josué estaba en una tremenda situación de incertidumbre, y toda aquella visión, todos aquellos planes como que se desmoronaron. Entonces, ¿cuál era la solución? Bueno, ¿o cuál es la solución a todo esto? No dejemos que el pecado arruine nuestras vidas. Nuestro futuro y nuestra alma pueden ser dañados por causa del pecado. La solución para que el favor otra vez se active en nosotros es el arrepentimiento. Si por alguna razón usted permitió, ¿verdad?, que el pecado llegara a su vida, entonces la solución es sencilla, es simplemente arrepentimiento. Entonces vayamos a ver Isaías, ahora sí, Isaías, quiero ver aquí, Isaías, que me salté un poquito aquí, Isaías 59, verso 2. Vamos a ver Isaías 59, verso 2. Y dice así la palabra del Señor en Isaías 59 y en el verso 2. Note esto, ponga mucha atención porque eso puede ayudar en su vida. Y dice así en Isaías 59, verso número 2, el verso 1. Y aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, note esto, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, hermanos, el pecado es el que realmente pone a división entre Dios y el hombre. Entonces, para no pasar por esa situación tan deprimente, situación tan pues tan oscura en nuestra vida, pues necesitamos reaccionar y decir, bueno, el pecado es que va a interrumpir mi victoria, va a interrumpir que mi meta se cumpla. Entonces ellos, repito, estaban conquistando territorio, estaban contentos, estaban felices, y bueno, de pronto un ejército menor que ellos los vencieron, y Josué por eso estaba tan perturbado. Yo creo que es tiempo de que reflexionemos, no porque todo el mundo haga aquello que no es lícito delante de Dios, lo tengamos que hacer nosotros. Porque mira, cuando tú pasas por un problema, nadie te va a ayudar. Entonces no trates de complacer a la gente, no trates de complacer a la sociedad. Más bien, ¿por qué no te levantas y decides complacer mejor a Dios?
estar bien delante de Dios. Porque al fin y al cabo, nuestro socorro viene de Dios, nuestro sustento viene de Dios. Quien sostiene nuestras vidas es realmente Dios. Así que sería mejor que nos decidiéramos realmente a complacer mejor a Dios, atender, ¿verdad?, el llamado que Dios nos está haciendo el día de hoy. Porque realmente el pecado nos lleva a una vida de desgracia. Familias enteras se ven arruinadas, matrimonios se ven arruinados, hijos sufren las consecuencias. Entonces, vuelvo a repetir, la solución es arrepentimiento. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? Bueno, arrepentimiento es dejar de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Ese es arrepentimiento, dejar de hacer, parar aquello y comenzar una vida totalmente diferente. Miren lo que dice la palabra de Dios allí en Hechos 3, verso 19. O sea, Hechos 3, verso 19. Vamos a ver aquí, Hechos 3, verso 19, y dice así de la siguiente manera. Vamos del verso 18. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuál es ese refrigerio que Dios quiere darnos? Paz, gozo, tranquilidad, que vivamos una vida feliz en nuestra casa, con nuestro cónyuge, amén, nuestra esposa, que son mujeres con su esposo, los hijos, un ambiente de armonía, de paz, que vamos al trabajo en paz. Pero voy a poner un ejemplo. Si tú, ¿verdad?, detienes en el alcohol, en el vino, en la cerveza, todo eso, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a generar eso? Bueno, en primer lugar, vas a hacer cosas que no vas a poder tú controlar, porque el vino afecta tu comportamiento. Entonces, de pronto te va a ser fácil agarrar un carro y manejar, lo cual eso pues te lleva a que a un policía te va a infraccionar, te va a dar un ticket. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Bueno, posiblemente te lleven arrestado porque vas manejando bajo la influencia. Y eso te va a tener problemas porque estarás en la cárcel 2, 3, 4, no sé, los días que el juez dicte, y después tienes que ir a la escuela ¿cómo se llama? Para gente, ¿verdad?, que maneja bajo la influencia, que los mandan a la escuela y una cantidad de cosas. Entonces, tu economía es afectada, tu récord criminal es afectado, todo es afectado, tu familia es afectada, tu matrimonio es afectado, todo es afectado. Entonces, yo creo que tienes que reflexionar que esa no es la manera de realmente vivir esta vida, sino hay que vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Ahora, si hablamos de adulterio, igualmente, le fallas, eres infiel a tu cónyuge, entonces al rato, sin duda, tu matrimonio se va a ver afectado, tus hijos van a ser afectados. Entonces hay que reflexionar. Lo mejor es arrepentirse, dejar de hacer aquello, venir con Dios y dejar que Dios nos ayude y que sea Dios restaurando la vida. Si por alguna razón has pecado, que Dios te restaure tu vida. Mira, una cosa que sí Dios hace es cuando alguien se arrepiente sinceramente se abandona el pecado, Dios restaura tu vida, sin duda, te devuelve ese gozo, esa paz, tranquilidad, aún te ayuda a solucionar los problemas que fueron causados porque vives una vida de desenfreno. Entonces, tomar la decisión de cambiar es la mejor decisión que tú puedes tomar. Un cambio. Arrepentimiento realmente es eso, un cambio radical. Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Entonces, para terminar con este tema, el dolor, el fracaso y la miseria humana generalmente es producto del pecado.
Y para evitar esa desgracia, la única opción es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida y caminar en obediencia a su palabra. Entonces Dios está dispuesto a borrar nuestros pecados, a perdonar nuestros pecados, a que vivamos una vida diferente, a que abandonemos aquellas prácticas que, si bien es cierto que la sociedad aprueba, pero si Dios no lo aprueba, entonces mi recomendación es no lo hagas. Lo mejor es vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios, caminar de acuerdo a los estatutos de Dios, a los estándares de Dios. Eso es lo más importante. Si tú te atreves a vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor, dice la palabra, mucha paz tienen los que aman su ley y no hay para ellos tropiezo. Quiero leerte, antes de terminar, quiero leerte el Salmo número 1, y esto es para que reflexionemos en esta conclusión que estamos haciendo. El Salmo número 1 nos dice así, mira, bienaventurado, la palabra bienaventurado significa bendecido. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Entonces, bienaventurado aquella persona que no anda en consejos o que no escucha el consejo de personas que no temen a Dios, que no caminan con Dios. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, o sea, siguiendo esa senda del pecado. Dice que hay una bendición. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, o en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, nota esto, compara a aquella persona que camina en dirección de Dios, en el camino que Dios ya ha trazado, y abandona el camino pecaminoso. Dice que esa persona lo compara como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que si usted realmente quiere ver una vida diferente y un año diferente, la recomendación aquí es apártese del pecado. El pecado no le va a traer nada bueno, se lo aseguro, nada bueno. Entonces Dios no espera que seamos perfectos, pero que sí seamos personas que nos mantenemos caminando con Dios, siguiendo sus estatutos, sus preceptos, su palabra. Así que yo le invito para que lo piense. Si no, bueno, el hombre cosecha lo que siembra. Así que mi recomendación es, no hay nada mejor como, ¿verdad? Apartarse del pecado, porque el pecado, recuerde, arruina tu vida, tu familia, tus hijos, tu futuro. Así que nos vemos la próxima semana, y esperamos que el día de hoy alguien decida tomar el camino de Dios. Bendiciones. Oramos juntos. Padre, te damos gracias una vez más. En este día, Señor, hemos reflexionado acerca de la importancia de caminar contigo y apartarnos del pecado. Sabemos que el pecado es la causa de la ruina de este mundo, de esta sociedad. Esperamos, Señor, que alguien pueda ser tocado con esta palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Será hasta la próxima.